Segunda hora, es la mañana de Federico en Es Radio. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en Es Radio en este jueves 31 de julio. Hoy, último día del mes de julio, iniciamos ya agosto. Bueno, es el momento en que se producen esos relevos en los equipos veraniegos. A partir del próximo lunes estará con todos ustedes aquí Daniel Muñoz, así que van a seguir informados puntualmente y perfectamente desde las 7 en punto de la mañana hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 y cuarto, hoy en compañía de Isabel González. Como siempre, muchísima precaución, mucha precaución si tienen previsto coger hoy el coche, si tienen que regresar a sus hogares o si inician sus vacaciones. Nosotros les vamos a acompañar durante toda la jornada, vamos a ser fieles, así que les pedimos por favor que sean pacientes y que tengan muchísimo cuidado en la carretera. Nosotros vamos a estar ahí y queremos ser sus compañeros de viaje. Suben además los termómetros y lo hacen prácticamente en todo el país. A esta hora en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 18 grados y hoy la máxima será de 35. Ya estamos añadiendo grados a los termómetros. La máxima nacional se va a registrar en Badajoz, 40 grados, y la mínima en Soria con 10 grados. Hay que recordar que hay alerta amarilla por altas temperaturas en los valles del Guadiana y el Guadalquivir y también en las Rías Bajas. De nuevo se esperan precipitaciones en el Cantábrico, más probables e intensas en la mitad oriental y en la zona de los Pirineos. Ojo, porque podrían producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el centro y en el interior de la mitad sur peninsular. A esta hora de la mañana también estamos pendientes de varios incendios. El primero de ellos en Ávila, fuera de control, 3.000 hectáreas quemadas y varios municipios confinados, en este caso El Arenal y Montbeltrán. Allí vamos a estar muy pendientes durante todo el día. El segundo de ellos en Extremadura, en Las Urdes. Allí la evolución es favorable, aunque continúa la alerta 2. Alrededor de 200 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. Y en Galicia hay que decir que por primera vez se ha activado el sistema de alerta, esa alerta en la población de A Cañiza, en Pontevedra, para que no saliesen de su casa por la proximidad de un incendio que se había declarado en 5 focos muy cercanos a la carretera y que lógicamente pues hacen prever que ese incendio, como los otros dos, habían sido provocados. Pero por primera vez ese sistema, esa alert, funcionando en A Cañiza, en Pontevedra. Es la mañana. Es radio. 24 horas por Valencia sin hacer absolutamente nada. Tenían camiones, tenían todo terreno para ayudar a la gente. Fue una situación... 9 meses después de la riada mortal de Valencia, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido en la sede de su partido, en la calle Génova de Madrid, con las asociaciones que agrupan a los afectados por la Dana. Lo ha hecho por separado, siendo esta la prueba más evidente de que hasta en la tragedia de Valencia, con más de 230 víctimas mortales, las víctimas no tienen una acción conjunta. Desgraciadamente esto nos suena, esta historia ya se la hemos contado en el 11M y esta historia nunca acaba bien. Cuando las víctimas se separan es porque los intereses no son los mismos, y cuando los intereses en una tragedia, en un atentado, no son los mismos, es que ya dejan de ser intereses puramente propios de los afectados y de las víctimas, cuando ya hay otros intereses también creados. 9 meses después, no está mal, ¿verdad?, teniendo en cuenta que es el presidente del principal partido de la oposición, que el presidente del gobierno improvisó un encuentro no hace demasiados meses, semanas, el pasado 22 de mayo, y que Mazón, las veces que lo ha intentado, ha resultado forzado, tarde y mal, y ha fracasado, no ha conseguido reunirlas, pues bueno, no está del todo mal. Los afectados expusieron al presidente del Partido Popular la situación, insisto, 9 meses después, y pidieron a Feijóo que depure responsabilidades en el Ejecutivo valenciano. Vamos, que corte la cabeza al presidente de Valencia, Carlos Mazón. Entiendo la situación de las víctimas, la comprendo y la conozco de primera mano. Somos la única cadena de radio nacional que semanalmente ha dedicado 2 espacios a la semana durante varios meses, desde el mes de enero hasta hace tan solo unas semanas, para conocer de manera puntual qué es lo que estaba pasando en Valencia con cada uno de los sectores y de las personas afectadas. Somos la única cadena de radio nacional que ha hecho un documental al respecto de 4 capítulos. Vanessa Vallecillo ha sido su responsable, la directora del mismo, y somos la única cadena nacional que, una vez elaborado este informe, este trabajo, ha acudido a Valencia con las víctimas para presentarlo con ellas. Así que
creo que estoy autorizada para poder hablar al respecto. Entiendo la situación de las víctimas. Me sorprende que estas mismas asociaciones pidiesen ayer al señor Feijóo la cabeza de Mazón y no se la pidiesen al propio presidente del Gobierno cuando se reunieron con él el pasado 22 de mayo. Sobre todo teniendo en cuenta que el compromiso alcanzado entre el presidente del Gobierno y el señor Carlos Mazón fue el de la reconstrucción y la ayuda a los valencianos afectados. Que además hubo un acuerdo, según nos cuenta, entre los primeros días entre el presidente Sánchez y el presidente Mazón, en el que el presidente Sánchez pondría a disposición de la Generalitat Valenciana todos los medios. Cristian Lesaec, le acaban de escuchar, de la Asociación Horta-Sud de Valencia, estuvo con nosotros en ese programa especial que hicimos en la capital del Turia el pasado 9 de mayo. Cristian se fue relativamente satisfecho de la calle Génova de Madrid, de la sede de los populares, al conseguir el compromiso de Feijóo de trasladar todas las demandas a Carlos Mazón. Pero lo más sorprendente de todo, aparte de este testimonio que acaban de escuchar ustedes, que viene a verbalizar algo que nosotros ya conocíamos, y es que el presidente del Gobierno había puesto a su disposición de Carlos Mazón, es cuando el propio Lesaec le pregunta a Feijóo por qué Mazón no solicitó la declaración de emergencia cuando estaba en su mano hacerlo. Y la respuesta de Feijóo fue: buena pregunta. Buena pregunta, esto fue lo que dijo Feijóo. En fin, la verdad es que lo que ha reconocido Lesaec no es novedoso, ya se lo veníamos aquí comentando, pero sí que es sorprendente que sea ahora cuando atraviesa, digamos, o se pone en primera línea de algunos medios de comunicación que durante los meses atrás han estado en silencio. Él sí que ha reconocido que la Generalitat no ha estado acertada, pero él reconoce también e insiste, y así lo ha dicho, que no solo la Generalitat, sino que el Gobierno. Él ha comentado que él hablará con Mazón para pedir a Mazón que intente colaborar, porque al final aquí yo creo que de lo que se trata es que los dos gobiernos colaboren. Es evidente que Feijóo, si no puede decir que respalda a Mazón, lo que no hace, desde luego, es desautorizarle en público. Es decir, el respaldo será temporal, será momentáneo, será por unos meses, lo que nos lleve llegar hasta las próximas elecciones generales. Quién sabe, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, insiste en el compromiso adquirido por el propio presidente valenciano. El compromiso de Carlos Mazón es continuar al frente de la Generalitat Valenciana para hacer frente a la reconstrucción y, desde luego, no desentenderse de sus responsabilidades, que es lo que hizo el Gobierno de España desde el primer momento. Lo hizo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que negó esas obras que habrían impedido el desbordamiento del barranco. Lo hizo la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y lo hizo todo el Gobierno. Lo que no está tan claro es si Carlos Mazón va a ser el nuevo candidato a la presidencia valenciana. No se descarta también incluso que la comunidad adelante las elecciones si se produce un adelanto de las generales, al que ya se sumaría Castilla y León, Andalucía y, como les digo, incluso Valencia. Y esa es la gran cuestión y es donde aparece la sombra, como diría, y vuelvo otra vez a mencionar a Arcadi, de un buen tío. Es indefectible, es fundamental, es insoslayable que este partido aquí gane por mayoría absoluta para darle, en este caso, a nuestro candidato y presidente Núñez Feijóo, una mayoría absoluta. Lo conocen, que es lo importante. En cualquier caso, este proyecto es para los militantes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a favor del Partido Popular de España. Es Francisco Camps, que ayer reaparecía y lo hacía acompañado de las 100 personas que ya integran su equipo, con el que piensa presentarse a esa candidatura para las elecciones a Valencia, para liderar el Partido Popular primero y luego las elecciones a Valencia. Él lo que reclama a la Dirección Nacional del Partido Popular es la convocatoria ya y urgente del Congreso de los Populares. Y este asunto no parece que lo tenga resuelto del todo Alberto Núñez Feijóo. Veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Mientras tanto, la jueza de Catarroja ha rechazado imputar a Miguel Polo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una imputación que, por cierto, también solicitaba esta asociación de afectados Horta-Sud, al entender que el informe de la Guardia Civil es incompleto y erróneo. Es la mañana. Es radio.
Luis Díaz, buenos días de nuevo. Muy buenos días. En el caso de García Ortiz, el fiscal general del Estado, parece que cada vez son más las grietas que se abren en ese cerco que querría establecer el presidente alrededor de la figura de Álvaro García Ortiz. Eso es, además ya son varias las voces críticas, incluso dentro de la carrera judicial. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales es una de ellas, que ya ha pedido al Supremo que aparte del cargo al fiscal general cuando lo siente en el banquillo. Subrayan que a García Ortiz se le deben aplicar las mismas normas que al resto de fiscales. En clave política, sin embargo, el Gobierno sigue cerrando filas con el fiscal, salvo la ministra de Defensa. En las últimas horas, Margarita Robles se ha desmarcado de Sánchez, atribuyendo a García Ortiz su decisión de abandonar el cargo. También otros dirigentes socialistas como Emiliano García Paje o Josep Borrell ponen en duda la permanencia del fiscal general. Desde el Partido Popular insisten en que García Ortiz debe dimitir, preguntándose incluso qué sabe el fiscal para que Sánchez no pida su cese y lo apuntale. Respaldamos al fiscal general del Estado y me va a permitir que no podemos poner al mismo nivel a quien persigue al delito que a un presunto defraudador fiscal. Mira, las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Normalmente, cuando alguien es imputado, normalmente se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades. Por su propio bien, creo que se podría defender bastante mejor sin la responsabilidad al mismo tiempo de tener que tener apariencia de equidad en el resto de los casos como fiscal general. Por primera vez en su historia, tener a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Y por primera vez en la historia, el presidente del Gobierno apoya a ese fiscal general del Estado procesado. Sin duda, el fiscal general del Estado, por el bien de la carrera fiscal, fundamentalmente, y por el bien de la democracia, debe dimitir ipso facto. Luis Ortiz Vigil es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Don Luis, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ¿qué consecuencias valoran desde la asociación podría tener su permanencia en el cargo? La permanencia del fiscal general del Estado podría acarrear consecuencias en términos de trasladar a la sociedad una imagen errónea de lo que representa la Fiscalía General del Estado. Es una imagen perturbadora que alguien acusado de la comisión de un delito represente en este momento la defensa de la legalidad en España, pero es el escenario al que nos estamos enfrentando. Se ha recalcado, ustedes también lo han hecho, la anomalía jurídica que significa que el fiscal vaya a ser en ese juicio, en donde va a sentarse en el banquillo, va a estar presente y va a estar ante dos fiscales que al mismo tiempo, bueno, pues están a su cargo, podríamos denominarlo así, una situación anómala que genera también muchas dudas sobre el proceso, si me permite. Bien, lo primero que hay que decir es que todavía no se ha tomado la decisión de que se abra juicio oral. Parece una evidencia que va a ocurrir, pero falta una resolución todavía. Eso los oyentes creo que deben saberlo. Pero en todo caso, si se produjera esa situación, que es probable, se va a producir esa anomalía que usted describe. Es decir, quien está acusado va a tener jerarquía sobre las personas que tienen que defender la legalidad y que están sentados a un lado del estrado. Eso realmente no hay precedentes y realmente es una situación que cuando se produzca, si se produce, va a ser realmente difícil de explicar. ¿Usted cree que el fiscal está ponderando la situación o cree que las declaraciones de defensa realizadas desde el ámbito político, no me quiero meter en otro ámbito, empezando por la del propio presidente del Gobierno, son una clara declaración de intenciones? Yo represento a una asociación profesional. Me cuesta, por más que yo pueda tener mi propia opinión personal, meterme en ese terreno, como usted ha dicho muy bien, político. La ciudadanía tiene que saber que, y en las declaraciones se percibe, aunque se ve que se está rozando, que ahora mismo desde el Gobierno no se tiene la potestad de cesar por su propia voluntad al fiscal general del Estado. Tienen que dar una serie de supuestos, pero no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con un ministro
donde el presidente del gobierno, por su sola voluntad, es su potestad, es lo que dice la ley, puede cesarle. Tratándose del fiscal general del Estado, la ley no atribuye al presidente esa facultad y a partir de ahí la situación está como está. El fiscal general del Estado es el que tiene que tomar la decisión, en su caso, de presentar su dimisión, pero eso es una decisión que le compete única y exclusivamente a él. Hoy una asociación de fiscales hace uso o se refiere al reglamento, el reglamento del Ministerio Público, y que prevé la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal que esté siendo investigado. ¿Por qué entonces el fiscal general del Estado se mantiene en su puesto? A ver, es una cuestión técnica que tendrá que dilucidar el Tribunal Supremo. El artículo 154, creo recordar que es, del reglamento del Ministerio Fiscal prevé que esa suspensión se produce respecto a todo miembro del Ministerio Fiscal. El matiz en este caso escriba que el fiscal general del Estado sea o no fiscal, porque hay que recordar que el fiscal general del Estado puede pertenecer a otras carreras, puede ser, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo, si recordamos, por ejemplo, a José Manuel Maza o a Julián Sánchez Melgar, que fueron fiscales generales del Estado en su día. El tema está en que el fiscal general del Estado no está en una situación de servicio activo, sino que está en una situación de servicios especiales. Por lo tanto, ahí se surge la duda de si realmente está actuando como fiscal o está actuando como una figura que casualmente es fiscal y por lo tanto no se le aplica el reglamento. El interrogante, como usted dice, lo habría planteado una de las partes, que creo por las noticias de prensa que está personando las actuaciones, y a partir de ahí pues el instructor tendrá que tomar una decisión. Pero lo cierto es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que quien es fiscal general del Estado no se está en una situación de servicio activo. ¿Qué efectos puede tener, y ya me refiero también a la imagen exterior que puede tener la justicia y la Administración de Justicia española, cuando el próximo día 5 de septiembre, si no hay novedad al respecto mientras tanto, el fiscal general del Estado, imputado, próximo a sentarse en el banquillo, comparta la apertura del año judicial con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI? Pues realmente en términos de imagen es complicada. Es una imagen muy importante para el mundo de la justicia. Como bien sabe usted, representa la apertura del año judicial y el fiscal general del Estado es el que da cuenta a la sociedad española simbólicamente, pero también, en fin, es una imagen que saldrá en todos los telediarios o noticiarios de este día. Representa también la defensa de la legalidad y el resumen de cómo se ha luchado contra el crimen en España durante ese año. Será una imagen, si se llega a producir, verdaderamente paradójica, que sea esa persona la que a la vez va a tener que estar sentada ante el Tribunal Supremo. Realmente es algo que creo que nunca habíamos pensado que podía llegar a ocurrir. En todo caso, yo, como miembro de la carrera judicial que soy, solo puedo trasladar a la ciudadanía una imagen de que el sistema sigue funcionando y que seguimos haciendo nuestros juicios y poniendo nuestras sentencias, y a partir de ahí pues seguiremos trabajando. Desde luego, en términos de imagen, de apariencia, de imparcialidad, de la esposa del César, como se suele decir, es una imagen desde luego cuanto menos preocupante. A su juicio, el hecho de que tengamos a un fiscal general del Estado sentado en un juicio, en un proceso, ¿es la prueba de que en España existe justicia y se aplica bien la justicia? Hombre, desde luego el sistema funciona. Al fiscal general del Estado, igual que a cualquier ciudadano, se le aplica un procedimiento revestido de garantías, como la ciudadanía ha tenido oportunidad de ver a través de las noticias que han ido surgiendo a lo largo de los meses. Ayer mismo tuvimos la ocasión de conocer el contenido de un recurso que había interpuesto el fiscal, y precisamente porque es un sistema que se reviste de garantías, de revisiones, para que las decisiones traten de ser siempre las correctas. A partir de ahí, del sistema pues dará una sentencia. Eso, si finalmente se llega a celebrar el juicio, se tomará una decisión, y será una decisión tomada por varios magistrados, que desde luego será tomada en derecho y que dará lugar a la respuesta que corresponda. Eso es la justicia, ni más ni menos. Lo que es difícil de entender es que tengamos que llegar a este punto de imagen, porque también la apariencia de imparcialidad y la imagen que los que tenemos, los que trabajamos en justicia, trasladamos a los ciudadanos, es muy importante, porque hay un punto de que tienen que confiar en que nuestro trabajo se haga adecuadamente, y desde luego es una imagen complicada ver a quien se supone, o así lo dice la Constitución, es el defensor o el máximo defensor de la legalidad,
sentado en un banquillo como acusado. ¿Cabe la posibilidad en este punto, o sería descabellado plantear por parte de la defensa de García Ortiz un recurso ante el Tribunal Constitucional? Hombre, en derecho todo es posible. En principio, el procedimiento ahora mismo, conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, si el órgano instructor, el juez instructor, lo considera procedente, dictará el auto de apertura de juicio oral, o el sobreseimiento en su caso, aunque cabe esa posibilidad, y si dicta el auto de apertura de juicio oral, la ley de enjuiciamiento criminal no le otorga recurso, salvo en el caso de que, en fin, hubiera una afectación de libertad personal, que no es el caso, ¿verdad? Y en ese caso se va a juicio y a partir de ahí se dicta la sentencia que corresponda. Ese es el trámite ordinario que ocurre en este caso tan mediático, pero vamos, en los miles de juicios que se celebran en España a diario. Se lo pregunto porque ya hay catedráticos que están bueno, pues digamos que promulgando esta idea, o al menos bueno, pues difundiendo esta posibilidad, ¿no? Su asociación... Sí, usted entenderá que sobre lo que son los matices concretos del supuesto uno no puede entrar, porque para eso habría que hacer un estudio riguroso y completo del expediente, ¿verdad? Aparte que no es mi labor, pero con carácter general el funcionamiento del procedimiento es el que le acabo de explicar. Lo entiendo perfectamente. Su asociación secundó recientemente las diferentes jornadas de huelga ante la contrarreforma judicial, déjenme que la denomine yo así, que pretende hacer el Gobierno. Entre otras cosas, esa reforma otorgaría más poder al fiscal general del Estado, aparte de acabar con ese proceso de selección centrado en la preparación, en la meritocracia. Con la reforma en marcha, si hoy en día estuviese esa reforma que pretende el Gobierno poner en marcha, ¿el fiscal general del Estado estaría ahora mismo en la situación en la que está? Pues no lo sabemos. Eso es un futurible o una hipótesis que no ha tenido lugar el supuesto de hecho, porque el fiscal general del Estado no tenía que tomar la decisión sobre si estaba abocado o no al banquillo. Pues no lo sabemos. Realmente es difícil que la ciudadanía entienda que quien sería el defensor de la legalidad a la vez esté siendo acusado y que ante esa situación se mantenga en el cargo. Pues puede que sí, puede que no. En todo caso, lo que sí le traslado es que la circunstancia de que la Fiscalía como institución pueda llevar la instrucción en nuestro país es un debate muy interesante y es un debate muy profundo, pero que desde luego la toma de decisiones de algo tan complejo como eso y tan delicado, por las razones que cualquier oyente puede ahora mismo ver, evidentemente no se debería tomar, o al menos es la posición de nuestra asociación, en un clima como este, donde las imágenes que el ciudadano puede estar viendo ahora mismo en las noticias diarias no está siendo quizá más adecuado, ¿verdad? El otro día contábamos y relatábamos a los oyentes los detalles de ese pleno Escoba, que se llama el último pleno, donde el Gobierno no pudo llevar precisamente esta ley, que no tiene los votos suficientes para sacarla adelante. Las negociaciones del ministro continúan con las diferentes partes, en concreto con los partidos políticos independentistas, Esquerra Republicana, Junts y Podemos, Sumar, que quieren conseguir ese apoyo para poder sacarla adelante y tener esa mayoría en el Parlamento. De momento no la tiene. ¿Cuál va a ser el calendario de su asociación o qué planes tiene su asociación en el caso de que esta ley finalmente salga adelante, sea aprobada? Bueno, nosotros seguimos trabajando, estamos reuniéndonos con todo tipo de instituciones, con todos los grupos parlamentarios que han tenido a bien recibirnos, y también en el ámbito europeo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea y con todo tipo de colectivos, tratando de explicar por qué entendemos que no es el momento adecuado, o al menos no es la forma de hacer las cosas. Mire, el decidir cómo se designa un juez en un país es algo capital para una democracia y tiene que hacerse desde criterios de excelencia y donde solo los mejores accedan a esa posición, porque un juez hace cosas que le dan mucho poder, ¿verdad? A partir de ahí el debate debería ser sereno, debería ser técnico, debería ser riguroso y sobre todo debería estar presidido por un mayoritario consenso, pues principalmente de las dos fuerzas políticas principales de este país y de la mayor parte del arco parlamentario, porque esta no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino que es una cuestión que atañe a qué Estado de Derecho queremos tener y en última instancia qué democracia queremos tener. Entonces nosotros ahora en agosto, el país se toma un pequeño respiro,
pero seguimos trabajando en tratar de convencer que no es posible llevar a cabo una reforma de tantísimo calado sin el necesario consenso para que el conjunto de la sociedad esté representada en la decisión que finalmente llega a tomarse, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de interlocución que tienen ustedes con el Gobierno y con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular? Pues nivel máximo, le diría. Con el Gobierno tenemos reuniones periódicas, no tantas como desearíamos, y con el Partido Popular, tanto a nivel español como europeo, pues hemos tenido diversas reuniones y seguimos trabajando en ello. Ahora bien, hay que tener claro que esto es un Estado de Derecho, hay división de poderes y que los parlamentarios toman autónomamente sus decisiones, por supuesto, pero evidentemente todas las asociaciones que estamos involucradas en la tramitación de esta ley, en el sentido de que deseamos ser escuchados para dar nuestra aportación a cómo ha de hacerse una eventual reforma del Poder Judicial, pues seguimos trabajando en ello. Miren, en la tramitación de esta ley no se acaba de entender por qué razón hay que darle el trámite de urgencia tan acelerado que se le ha dado. Si hubiera habido consenso mayoritario, por llamarlo así, ahora antes de julio, todo parece indicar que se hubiera dado el trámite ya del Congreso a la ley, ¿no? Y es una reforma de un calado tal que es necesario tomarla con calma, con sosiego y sobre todo que se escuche a los profesionales que estamos día a día trabajando en ello. Pues Luis Ortiz Vigil, estaremos muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Buen día, Rosana. Gracias. Es la mañana. Es radio. Son ya las 8:32 de la mañana, las 7:32 en las Islas Canarias. En unos instantes va a comenzar nuestra tertulia con Julián Quirós y con Alejo Vidal Cuadras, pero antes vamos a recordar a los oyentes que tienen a su disposición ese número de audio WhatsApp, Jaime, para que nos puedan dejar sus llamadas, sus opiniones. Y hoy les queremos invitar a opinar sobre qué. A ver, cuéntanos. A ver, antes de dirigirnos a los oyentes, me gustaría preguntarte si conoces este anuncio. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney as Bird King. Sí, ya sé cuál es. Es un anuncio muy polémico, que protagonizado por una actriz de moda, guapísima, y que se ha liado una tremenda, ¿no? Por lo que dice, ¿no? Sobre sus ojos, su cuerpo, ¿no? Es impresionante, te explico. Y este es uno de los vídeos que ha lanzado la marca estadounidense de vaqueros American Eagle para promocionar sus pantalones y que protagoniza la actriz de Hollywood Sydney Sweeney. En la campaña juegan continuamente con el doble sentido de las palabras jeans y jeans, vaqueros y genes en español, y hay un momento en el que Sweeney dice que los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo los determinan rasgos como el color de pelo, de la personalidad o de los ojos. O sea, ella realmente lo que está diciendo es los vaqueros, ¿no? Claro. O sea, los jeans, ¿no? Se están... Ella se refiere a los vaqueros. Entonces, claro, el movimiento woke ya ha reaccionado en redes sociales y ha montado una campaña en contra de la actriz. Haired, blue-eyed white woman is talking about her good gene. Like, that is Nazi propaganda. Por ejemplo, esta chica le acusa de hacer una propaganda nazi, y es que los woke destacan la elección de la marca por una mujer rubia y de ojos azules para anunciar sus vaqueros. Hasta este punto han llegado. Sí. Y es que, bueno, eso, según la actriz, son los buenos genes. Por eso ellos cargan contra Sydney Sweeney y la achacan de tener connotaciones racistas, ensalzar la supremacía blanca o algunas ideas fascistas, o incluso de hacerse eco de mensajes eugenésicos. Bueno, la cuestión es que el anuncio ha generado tal polémica y tanto comentario que hasta nuestro Santiago Navajas, hoy en libertadigital.com, escribe un artículo extraordinario al respecto, ¿no? Efectivamente, debe ser, como dice Santiago Navajas en Libertad Digital, que el pecado de la actriz es ser demasiado visible y estar orgullosa de su belleza en un tiempo en el que exhibirla resulta incómodo e incluso intolerable. Sí, es porque, claro, no puede exhibir la belleza porque esa belleza, además, a ese feminismo radical woke parece que molesta también, ¿no? Les molesta muchísimo. Por eso, hoy queremos conocer la opinión de nuestros oyentes sobre esta polémica. Y bueno, les recordamos que ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de uno de WhatsApp en el 648 91 92 60. Es decir, el extremo del wokismo, del feminismo radical, de todas estas tendencias y corrientes que han generado lo que han generado ese caldo de cultivo en Estados Unidos, también en Europa, que ahora en algunos sitios se están dando pasos agigantados para dar la vuelta a la tortilla, de cambiar la situación, pero en donde de repente aparecen y surgen
en cuestiones tan fundamentales y tan básicas como esta, la de una mujer, una actriz profesional, guapa, con talento de sobra, que lo ha demostrado en su profesión y que de repente se inicia una campaña en contra de su persona y en contra de la marca, precisamente por lo que representa y por cómo es su físico, al cual, según estas mujeres, tendría que renunciar. En fin, la verdad es que es bien interesante lo que hoy nos propones, Jaime. Vamos a recordarles que les escuchamos al filo de las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos ya con la tertulia. Es la mañana. Es radio.